Tenemos miedo a decir que no, no sabemos decir que no. Y a veces nos metemos en cada cosa por no saber decir que no. Desde el punto de vista negocio, desde el punto de vista pareja, desde el punto de vista hijos, no sabemos decir que no. Y gracias a que mi papá, y se va a ir muy feo lo que voy a decir, pero gracias a que mi papá se murió, yo no me morí. Siempre es mejor vender más de lo que sabes hacer que lo que no sabes hacer. Entonces yo creo que el liderazgo hoy, aquel que quiera ser un líder, tiene que entender que es un mentor. Hoy estoy festejando el primer año de este bebé al que le di nacimiento en septiembre de 2022. O sea, hace un año. Un año en el que ha vivido muchas experiencias este proyecto. Ha vivido risas, ha vivido llantos, ha vivido angustias, ha vivido miedos, ha vivido ilusiones. Pero hoy ya tenemos un año. Le pido a Dios y a la vida que este proyecto sea de aquí a que la vida me lleve. Porque lo que necesitamos es saber en cada etapa de nuestras vidas y ahora cómo se le hace. Y para eso estoy aquí, para que cada que prendas la luz de una vela, te acuerdes de mí. Muchísimas gracias. Hola familia, ¿cómo estás? Pues nosotros con un episodio más de ¿Y ahora cómo se le hace? En un proyecto maravilloso donde, ¿qué creen? Me acabo de dar cuenta que ya somos no 150,000. Ya vamos en más de 170,000 seguidores gracias a ti. Y el día de hoy estamos en la Ciudad de México con un hombre súper especial, con un hombre que ha potencializado el talento de mucha gente, que además de todo les voy a platicar un poquito de él y como siempre les daré después su nombre. Estamos con el fundador y director general de Speakers México LATAM desde 2005. La empresa surge cuando un gran amigo suyo, que es Carlitos Páez, le propone vender una de sus conferencias, pero ahorita vamos a ver su historia. Tiene más de 17 años como formador, coach y desarrollador de equipos tácticos con experiencia en entrenamiento y desarrollo de líderes. Speakers México LATAM es el banco de talento más grande de México, cuyo principal producto es la fuerza de la palabra inteligente, concepto que ahorita platicaremos con él también. Tiene una conferencia y un libro que acaba de sacar, que también nos platicará de él, que se llama No, pues está cabrón. Ha logrado motivar a muchas personas y está logrando uno de sus objetivos como lo ha hecho durante toda su historia. Pues estamos aquí hoy con Luis Valls. Luis. Gracias, Ale. Mil gracias por recibirnos aquí en tu casa. Al contrario, tu casa cuando quieras y qué honor que vengan hasta acá para que podamos platicar un poquito y con todo tu auditorio. No, hombre, pues con tal de alcanzarte a donde nos dijeras que íbamos a estar. No, al contrario, yo sé que está cabrón, pero bueno. No, fíjate pero que no nos fue tan mal. Qué bueno, pero es parte de nuestra historia, es platicar estas cosas, ¿no? Por supuesto, porque además, como te platicaba fuera de cámaras, este proyecto está dirigido a gente talentosa como tú, a gente que es de nuestra generación y que pasamos por muchas etapas de la vida, ¿no? Sí, claro. Y que bueno, primero me gustaría que nos platicaras, por favor, algo de ti, de Luis. Pues mira, Luis de toda la vida ha sido como muy sensorial. Okay. De ahí fue mi vocación a la cocina. Yo me dediqué 26 años a la hotelería y siempre en el tema de alimentos y bebidas. Y tuve la oportunidad de trabajar tanto con huéspedes como con pasajeros, porque yo estuve en Aeroméxico, llevando toda la parte sensorial del pasajero, todo lo que escucha, ve, come, toda la parte sensorial. Entonces esa ha sido como mi misión, ¿no? Poder trascender, poder transformar a la gente para que yo pueda trascender, ¿no? Entonces ha sido una misión de vida que cuando la descubrí, pues no fue fácil porque yo no entendía muy bien estas cosas, fue gracias a un coach. Y entonces me dijo, sobre esto tienes que dedicarte. Y hoy no acepto ningún proyecto que no implique que yo tenga que trascender si no tengo que transformar. Y ese soy yo, ¿no? Ese soy yo. Que yo tenga que trascender. Para que yo tenga que trascender, tengo que transformar. Esa es mi misión de vida. Y en todo lo que he hecho en mi vida ha sido como el común denominador. O sea, cuando yo manejaba restaurantes, yo trascendía porque transformaba la experiencia del cliente en las mesas o en los hoteles. Ajá. Cuando manejé líneas aéreas, pues a los huéspedes yo les transformaba su forma de viajar y su vida de viajero, y yo trascendía por eso porque venía mi marca, ¿no? Claro, claro. Y así, en los antros, cuando era chavo, pues lo mismo, ¿no? Pues tú hacías muchas experiencias y al final lo que encontramos fue eso, que mi misión de vida estaba muy enfocada
a poder trascender siempre y cuando pueda transformar. Proyectos que he tomado que no transformo a nadie, proyectos que he fracasado, ¿no? O sea, orgánicamente, o sea, Sí, no sí, es un sí. tema tal, ¿no? Y hoy que lancé ya en abrir mi propia marca, entonces yo estoy trascendiendo, transformando gente directamente, ¿no? Entonces siempre tomo proyectos que podamos... Ese soy yo, ¿no? Ese es Luis Val. Wow, fíjate que algo que observaba durante todo el tiempo que estuve estudiándote para estar aquí contigo fue precisamente que lo que yo veía era que tú pones el corazón en cada una de las cosas. Sí. Y yo creo que eso hace pues una cuestión totalmente distinta. Pero tú platicas de un gran amigo Sí. que es el que se acerca contigo y te dice que le vendas sus conferencias. Sí, aquí empieza toda la historia en el año 2005, después de llevar 26 años en la hotelería y estando muy cerca del retiro, ¿no? A los 46. En los hoteles normalmente tienes clientes muy asiduos y tienes clientes frecuentes, ¿no? Frecuentes son los que siempre van y son de larga estancia. Y los asiduos son clientes, huéspedes que están ahí porque ya conocen el proceso del hotel. ¿Ok? En el caso yo era directivo de Camino Real y entonces ahí había huéspedes que a lo mejor trabajaban en Santa Fe, a lo mejor tenían que ir a Cuernavaca, pero se quedaban ahí. ¿Por qué? Porque tenían dos cosas muy importantes. Una, había un contacto adentro, de que toc, si no abres la puerta le hablas a mi familia, ¿no? Ok. Es un tema de seguridad para ellos. Ok. Y la otra, el tema médico, ¿no? O sea, siempre tener un doctor cerca de confianza. Normalmente los doctores que están dentro de los hoteles, pues son gente que están en últimos grados, son pasantes, o sea, están en este proceso de recibir, sí, no son los especialistas, ¿no? Claro. Entonces yo era ese contacto para Carlitos Páez, que es uno de los sobrevivientes de los Andes, Sí, claro. que ahora acaban de grabar la nueva película y ya está nominada para el Oscar, con la historia de los Andes, que no tarda en un par de meses estar en Netflix y estar en las salas de cine. Y ojalá se lo lleve, porque la verdad es una gran historia contada y esa historia es de él, junto con otros 16 sobrevivientes. Wow. Pero él se daba conferencias, siempre llegaba ahí, entonces desayunábamos, o sea, hacíamos muy buena relación con él y con algunos otros 2 o 3 huéspedes que eran yo era como sus salvavidas, de alguna forma, en caso de emergencia. Y un día me dice, Luis, ¿por qué no vendes mis conferencias aquí en el hotel? Y digo, ¿sabes qué? No puedo ser juez y parte, aquí hay un conflicto de intereses. Sí, claro. Pero déjame ver por qué otro lado te lo puedo vender. Es una historia que se vendía sola, Sí, claro. ¿no? Todo el Claro. mundo conocía en esa época la historia. Hoy ya las generaciones está más difícil que se acuerden de la historia de los Andes. De ahí que viene esta película para reforzar otra vez la historia de sobrevivencia. Y entonces la primera, ahí está, ese es el ticket de la primera conferencia que yo vendí en mi vida. Oh, wow, ok. Que la vendimos en la UP. Porque yo era IPADE, porque mis hijos son UP, porque pues, dije, pues lo más cerca tengo ahí, ¿no? Y se la vendimos ahí, después vendimos otra, y entonces yo seguí trabajando todo el 2004 en Camino Real, hasta noviembre de 2005, vendiéndole las conferencias a Carlitos. Y a mí me iba bien, pues me daba $3,000 por cada conferencia. Oye, pues ¿no? muy buenos, claro. Y la verdad no hacías mucho, porque la historia era muy buena, se vendía sola, él era muy de lobbying, de hacer relaciones, entonces no había problema. Pero después comenzaban a decirme, ¿y a quién más tienes? Claro, claro. Entonces yo estaba en Camino Real, que es del Grupo Imagen, y entonces muy cerca de mi oficina estaban las oficinas dentro del mismo hotel del Grupo Imagen. Entonces yo iba y les decía, mira, pues tengo a Fernando Familiar, a De la Micha, a De la Torre, a Pedro Ferriz, todos los que estaban en las oficinas ahí en esto, ¿no? Claro. Pues que yo lo ahí digas empecé a vender a otros speakers porque estaban ahí enfrente de mí. Sí, sí. Me acuerdo la primera vez que le dije a Pedro, oye, fíjate que estoy haciendo, no tienes la más remota idea de lo que estás haciendo. Y él apadrina un poco el formato del proyecto, te voy a decir cómo se maneja esto. Y entonces Fernanda, Pedro, Adela, todos ellos son como mis padrinos no fundadores, pero sí son como padrinos del zape de que esto es para la derecha y por la izquierda. Y ahí empezamos a hacer la venta de conferencias. ¿Cómo esos zapes hacen una diferencia? Pues lo que pasa es que yo no me iba a dedicar a eso. Claro, claro. Yo iba a salir con los pies por delante de la hotelería, ¿no? Claro. Y entonces decido en noviembre del 2005, en octubre del 2005, digo, hasta aquí, no puedo tener las dos cosas. Yo ya estaba facturando una conferencia al mes, entonces ya tenía ya otras cosas más adelante. Y también el hotel me dijo, oye, Sí, ya. o A o B, Sí, ¿no? claro. Porque yo ya me salía a la hora de la comida a meter facturas, a pagar, a cobrar.
Entonces yo llegaba ya tarde, no me daba tiempo y el tráfico, ya era un poco estresante el tema, ¿no? Claro. Porque ojalá fuera todo el fin de semana las cosas, pero no todos son las cosas en fin de semana. Y entonces decido salirme. A los 46 años, con un hijo de 9, un hijo de 6, dije, lo peor que me puede pasar es regresar a la hotelería, ¿no? Ese era como mi deal. Y yo voy a regresar en un año, es un año sabático. Entonces yo tomo la decisión porque estaba yo consciente que iba a ser un año sabático. Y entonces me salgo y esto fue en noviembre de 2005. Entonces yo me salgo, empiezo a hacer la agencia, no estábamos físicamente en este lugar, estábamos aquí enfrente, en una casa aquí enfrente. Y yo estaba solo, entonces vendía, subías, bajabas. Yo tuve la oportunidad que aparte cuando el mercado supo que ya no estaba yo en Camino Real, pues tuve un par de igualas de asesoría y con otra cadena de hoteles. Sí, claro, yo sabía. claro. Entonces yo tenía un poco ingreso de eso, un poco ingreso de las conferencias. O sea, no fue como el paso del tigre, así de que... Claro, ¿no? Claro. Y hay gente que se pone a emprender viviendo del emprendimiento y es lo peor que puedes hacer. Tienes que vivir de algo más que no sea tu emprendimiento, si no lo ahogas. Y en marzo voy a hacer un chequeo clínico y es cuando me dicen que tengo cáncer, ¿no? O sea, hace 18 años. Y pues fui un rompe madre porque pues era la decisión de decir, oye, güey, tienes uno de 9, uno de 6, ya no tienes cáncer, te tienes que operar, o la quimio, lo que vaya. En ese momento lo que se fuera a tomar la decisión. Pero yo estaba con mi chambita de juguete, ¿no? O Sí, sea, claro. Yo estaba jugando obvio. con eso porque yo sabía que en un año regresaba. Sí. Entonces, y ahí, por un descuido mío, no renové el seguro de gastos médicos. Entonces, yo no traía ni gasto de seguros médicos. No, ingrato. Entonces, fue un punto de inflexión muy fuerte, un punto de quiebre muy fuerte por tomar decisiones, porque eres ser independiente, pues nunca te piensas que te van a decir eso, ¿no? Sí, claro. Sí, gracias a Dios, ya después de 18 años estamos limpios, estamos bien, no hubo ningún problema. Pero es un cáncer que además no puedes tener resultados de lo que te hicieron hasta 6 meses después. Entonces, pues yo fueron 6 meses ya operado, ya todo, sabiendo si tenías o no tenías, si se había quitado o no se había quitado. Sigo con la agencia, no sigo con la agencia. 3 ofertas de trabajo en la mesa de otros hoteles. Entonces, lo tomas, no lo tomas, lo dejas, no lo dejas. Y algo que yo siempre he dicho es que tienes que ser tan inconsciente en la vida porque tienes que creer en tu intuición, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, la intuición y la inconsciencia son 2 bases rectoras para tomar decisiones, ¿no? Por lo menos para el tema de emprendimientos y todo lo demás. Entonces, hoy si me dices, ¿lo hubieras vuelto a hacer? No, jamás. ¿No? ¿De verdad? No, jamás. Pues imagínate con esto, con lo otro, con una oferta de chamba de Hyatt y la madre, pues me hubiera ido. Era lo lógico, ¿no? Pero era el nivel de inconsciencia tan alto, ¿sí? Que dices, pues, ¿sabes qué? Pues, ay, ¿qué es tanto que tantito? De aquí a diciembre, pues yo regresaba. Pues, Sí. Entonces, rechazo la oferta de la otra empresa y apuesto a conseguir. Pasan los 6 meses, me dice Luis, pues estás limpio, ¿no? Nada más ahora hay que cuidarse todo este tiempo. Ya como a los 13 años me dieron como de alta, ¿no? Porque tienes que pasar un proceso de que no haya retorno. Claro. Y vivimos una experiencia fuerte en el sentido de que pues, la vida se te puede acabar a los 46. Sí, no, Y bueno. más que mi papá había muerto de eso, 3 años antes. Y gracias a que mi papá, y se va a ir muy feo lo que voy a decir, pero gracias a que mi papá se murió, yo no me morí. Porque mi padre muere de cáncer y el oncólogo me dice, esto es hereditario. Te tienes que checar a partir de ahora cada 6 meses. Si mi papá no se hubiera muerto, yo me hubiera muerto antes. Porque no me hubiera checado nunca. Claro, no le hubieras dado la relevancia que tenía. Gracias a que mi padre murió, yo no me morí, ¿no? Es fuerte, pero es una realidad. Cierto. Entonces, la prevención, háganse chequeos, por favor. Claro, Es que la prevención es muy fuerte, o sea, y la cultura de prevención no existe. Yo gracias a la cultura de prevención pude salvarme la vida, porque hubiera llegado 3 años después y a lo mejor tengo metástasis sobre todo esto, y la vida te hubiera cambiado. Claro. Pero bueno, termina ese proceso, salimos limpios, todo lo demás. Viene el año sabático, ¿no? Y digo, ¿qué hacemos? Porque yo mentalmente no había estado metido en la agencia por todo este tema, tanto como yo hubiera querido, pero ya tenía como 15 conferencias vendidas para el siguiente año. Entonces dije, un segundo año sabático, ¿no? Digo, para agarrarle bien la onda a esto. Sí. Todavía me seguían llamando, tenía otra iguala, entonces dije, o sea, estabas como dentro en el medio, Sí. pero tampoco estabas desprendido de aquel, ¿no? Y ahora el 5 de noviembre cumplimos 19 años sabáticos, ya nunca más regresé. Ya nunca 19 regresé. años 19 años sabáticos. cumplimos ahora.
Fíjate nada más. Y seguimos pensando que un día regresaremos a la hotelería cuando ya deje de ser sabático, ¿no? Oye, Luis, bueno, ya ahorita sigues en el año sabático. Yo creo que ya me quedó claro que sigues en el año sabático y seguirás. Sí. Aunque hubo un punto de quiebre con el COVID, ¿no? Que después platicaremos. Oh, bueno, claro. Pero a ver, hoy, la empresa de Luis Valls sigue siendo la empresa más importante. Sí, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí. La realidad es que en tu casa y en mi casa y en la gente de nuestra generación nos educaron que tú te jubilas a los 60. Y era lo que escuchabas de tu papá y de tu tío y del compadre, que a los 60 lo retiramos. Por lo menos en mi casa era así. Y con mis amigos era así, a los 60 lo retiramos, ¿no? Y yo trabajé para eso, yo lo traía, yo mamé esa parte, ¿no? Y yo tenía todo listo para retirarme a los 60 años y esto ya en una posición cómoda. La agencia vendía una conferencia diaria, hacíamos 360, 380 al año. O sea, esto iba ya caminando perfecto. Y nos llegó el COVID. Y se acabó todo el negocio en 2 semanas. En 2 semanas, En 2 claro, semanas pero como perdimos, a muchos. O sea, toda la gente que vivíamos de recintos, de congresos, de convenciones, de todo lo demás, pues se acabó y no sabíamos cuándo iba a empezar, ¿no? Entonces ahí el negocio de lo bien que estaba se fue a cero, ¿no? Sí. A cero. Bueno, no a cero, al 5%. Sí. ¿No? Sí, porque había algunas cositas todavía. Pero sí fue un punto de quiebre otra vez de decir, me dedico a esto o no me dedico a esto, porque cuánto tiempo va a tardar y cuánto va a reaccionar y cuánto todo lo demás. Sí, porque además también la hotelería con un debacle terrible, claro. Todo, las empresas no hacían congresos, no hacían convenciones, la mayor parte de ventas del buró lo hacemos para convenciones, ¿no? Entonces al no haber convenciones, pues había mucho virtual, pero virtual casi todo era gratis y malo. Entonces fue un proceso de 2 años muy complicados que volví a apostar por la marca. Y al final yo, como le digo a toda la gente que nos escucha y a la gente que te escucha, si no apuestas por tu marca, pues mejor vete a dormir, ¿no? Claro, obvio. Entonces, cierto. pero al momento llega una situación, dices, bueno, sí, pero yo no tengo marca, ¿no? Pues créala. Pero es que yo tengo una marca que, la mía, ¿no? Por ejemplo, que estaba tronada, ¿no? Bueno, pues sí es apostarle porque hay 15 años de capital, de experiencia que lo puedes hacer. Y sí, gracias a Dios, ahora ya casi 3 años y medio después del COVID, seguimos en el mercado, seguimos vivos, pero ya con diferentes modelos de negocio. O sea, nos obligó a cambiar el modelo de negocio porque yo tenía todos los huevos en la misma canasta cuando pasó el COVID. Si no lo hubiera tenido, hubiera sido mucho más fácil. Y de ahí que yo ya creo la marca de esta cabrón y entonces ya dividimos el tema y ahora tenemos muchos Y a ver, proyectos. platícame estos diferentes nichos de negocio que creaste. Lo que hicimos fue primero crear un centro de producción. Ok. Que está aquí también en el mismo edificio. Entonces tenemos esto mismo que tú traes para hacer los podcasts, Ok. lo tenemos nosotros fijo en un estudio. Ok. Porque era un requerimiento que estaba teniendo la gente. Quiero grabar, quiero hacer un estudio, quiero grabar la conferencia, quiero grabar webinars, tal. Entonces, de por sí dijimos, pues una raya más al tigre, de ver 100 a de ver 120, pues pides 20. Claro, sí, claro. Y entonces pusimos el estudio que hasta hoy, a la fecha, es donde yo grabo mi podcast. Hacemos el podcast de Netflix, hacemos, o sea, muchos procesos para empresas. Se graban presentaciones y lanzamiento de productos. O sea, esto ya lleva 3 años y lo manejan 3 chicos que trabajan conmigo. Más bien, yo trabajo con ellos. Sí, fíjate que ellos ya son socios al 80%. ¡Ah, qué padre! O sea, yo soy el chiquito. ¿Qué tal? Además creo que es el 17. Es que los chavos ya traen un chip bien padre. Sí, yo siempre he dicho que a los chavos, como no tienen permanencia, tienes que asociarte con ellos. ¿No? Porque trabajan no por permanencia, trabajan por proyecto. Sí. Entonces, si el proyecto ya es de su bolsa y es a largo plazo, entonces lo primero que hicimos es crear algo que el mercado estaba pidiendo, ¿no? Que era el tema del estudio. De ahí comenzamos a trabajar la agencia de una forma diferente, trabajando con las empresas más que con los speakers, ¿no? O sea, porque los speakers se pueden vender con quien quieran, no hay exclusivas de speakers. Pero entonces comenzamos a trabajar con contratos preferenciales con grandes empresas, Vancomer, Citi, HCBC, el TEC de Monterrey, en donde nosotros éramos quienes gestionábamos lo poco que había de conferencias. Okay. Y así nos fuimos, ¿no? Pero la verdad es que fue un gran trabajo de la parte financiera, porque nosotros nos quedamos con una deuda de $300,000. En el momento del corte nos cancelan 45 eventos donde la mayoría estaba pagado, a mí no me lo pagan, el speaker no te lo devuelve. Entonces fue un trabajo de mucha experiencia en el tema de compromiso financiero, de sacar la deuda, y sobre todo con la política de beber y dar la cara, ¿no?
Claro. Entonces, y gracias a Dios, gracias a que fuimos a dar la cara antes de que no pudiéramos pagar, tuvimos buenas negociaciones a largo plazo. Hicimos un tema de gestión financiera Gente seria, muy Luis, complicado. gente seria, claro. Pero en un momento de crisis, cuando tienes ese deuda, lo que tienes que hacer es centrarte y decir, bueno, foco, ¿no? Sí, sí. Y eso es a lo que le digo a toda la gente que nos escucha, céntrense en el foco. O sea, porque a veces uno quiere sumar muchas cosas para hacer multitask y no eres foco. Entonces, mejor céntrate en el foco. Siempre es mejor vender más de lo que sabes hacer que lo que no sabes hacer. Y a veces la gente como que se complica. Entonces hicimos eso y después comencé a escribir el libro de Está cabrón ser emprendedor. Un poco estas historias, un poco este tema de... Sin pensar que fuera una marca, sino simplemente quiero hacer un libro de todo lo que hemos vivido en la pandemia. Y tardé como 1 año, 3 meses en hacerlo. Y así salió. Está cabrón ser emprendedor, ese es el libro. Y acabas de firmar, Luis. Sí, fíjate que yo lo saqué en en marzo de este año. Ajá. Pero con la intención de yo hacerlo en mis conferencias y venderlo y regalarlo. O sea, realmente no lo vi como como un negocio, ¿no? Claro, como una marca, como bien lo estás marca. diciendo. Primero no había pensado ni como marca. Sí. Pero entonces después de ahí, oye Luis, ¿por qué no puedes dar una conferencia sobre esto? Entonces tuve que armar la conferencia. Entonces Claro. tenía la conferencia y tenía el libro. Y después, oye, ¿por qué no te armas el podcast? ¿No? Entonces ya con 3 elementos ya te vuelves marca. Claro. Entonces ya tienes que hacer un personaje, tienes que hacer una marca, tienes que hacer un diseño, o sea, ya te vuelves un negocio, que cosa que yo no había pensado en hacerlo. Pero hoy tenemos yo ya soy una unidad de negocio, ¿no? Claro. Otra unidad de negocio que hicimos fue una agencia de marketing digital. Ajá. Para venderles servicios a los speakers para manejar sus redes sociales. Claro. Entonces por ahí comenzamos a tener un poco de ingresos, en fin, comenzamos a jalar. Pero así fue como hicimos Está cabrón la marca. Y hoy pues es la que más me entretiene, la que más me divierte. Platícanos de la marca, por favor. Fíjate, la marca, ¿por qué está cabrón? Yo tenía mucho complejo de cómo poner el nombre hasta que Francisco Martín Moreno, gran autor y que sabe el tema del libro muchísimo, me dijo, Luis, el nombre es lo último que pones. Y a veces puedes poner el nombre y no escribir nada del nombre en el libro. Eso no tiene nada que ver. Entonces ya terminé el libro y entonces dije, bueno, ¿cómo le vamos a poner? Originalmente el libro se iba a llamar No son enchiladas ser emprendedor. Ok. Porque un poco mi referencia de hotelera y la comida. Y el claro. concepto de no son enchiladas. Que estaba padre el nombre, ¿eh? No, en México no son enchiladas, quiere decir, pues no está tan fácil, ¿no? Y era un poco lo que yo quería decir, que no era tan fácil ser emprendedor. Pero Pilar Montes de Oca, la dueña de la revista Algarabía, buena amiga mía, me dice, Luis, ¿estás loco? Super revista, por cierto. Este libro, entonces va a ser de México nada más, porque tú sales de México y no sabes lo que son las enchiladas. Sí, claro. Entonces quítale el nombre, ¿no? Sí. Y al final lo que decidí es, ¿cuáles eran las palabras que la gente más decía en la pandemia? Entonces me puse a pensar, ¿no? Me puse a pensar y había 2 palabras, y si los oídos castos de tu público me lo permiten, había 2 palabras, el no mames Sí, claro, claro. y el está cabrón. Sí, cierto. Entonces obviamente le puse está cabrón. Sí, claro, el claro. El otro sí era un estaba poco muy más gacho, fuerte. sí. Pero todo el Claro. mundo decía, aparte yo descubrí que la palabra no está cabrón, tiene mucha vitamina. Sí. O sea, la gente lo dice para bien, lo dice para mal, lo dice como uso normal. No es una palabra de la pandemia y que va a quedar en la pandemia, sino es una palabra que ya la decíamos antes, pero no era tan presente. Hoy todavía la gente, cualquier cosa, me dijo, no, sí, es que está cabrón, no, es que para bien o para mal, o sea, me fue bien, está cabrón, sí me ha ido muy bien en la pandemia, está cabrón, no, pues se murió mi papá, ¿no? O sea hay, desde el drama hasta el éxito, se usa la palabra. Sí, sí. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una marca del está cabrón. Por eso la conferencia, por eso el libro, por eso las gorras, por eso ya mandaron las claro. camisetas. Están padrísimas. Todo va a ser va a haber una marca, un merchandising alrededor de eso. El canal se llama así. Bueno, entonces la idea es que posicionar un nombre como el Está Cabrón, que es de uso dominio público, como mío, es un trabajo muy retador, ¿no? En el sentido de que pues, no es mi palabra, ¿no? Sí, claro, claro. Pero quiero que la gente cuando diga Está Cabrón, es el que ya me ha pasado. Y dice, oye, ¿tú eres el de Está Cabrón? Sí. Pero fíjate, llevo 4 meses, ¿no? Sí, claro. Y dice, sí, yo te sigo, yo te he leído, tú eres el que está cabrón. Y te dice, no, sí está cabrón. ¿No? Y, oye, ¿qué está cabrón la chava que habló? O sea, ya hay un juego en el tema de contenido Sí, sí. con ese nombre. Oye, y dime algo, del libro, ¿qué es lo que está más cabrón? Mira, la verdad es que lo más cabrón es el capítulo 8. 8. Sí, es un capítulo que yo comparto y escribo junto con mi sobrino Gabo, que es un hombre que tiene muy claro lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, desde el punto de vista de coach, Ok.
pero es un coach entre vida, ontológico, entre su modo suyo, entre su tema. Ajá. Y hablamos y escribimos un libro que yo le propuse, un capítulo 8, que era La vergüenza. La vergüenza. Entonces, no tiene nada que ver, vas a decir, oye, ¿qué tiene que ver el emprendimiento y la vergüenza? Es muchísimo, porque un día platicando con él, comenzamos a discutir el tema de la vergüenza y el negocio y de todo lo demás, y dije, ¿sabes qué? Es cierto, hay muchísimos emprendedores que por vergüenza no se salen del negocio o por vergüenza no lo hacen. O sea, este manejo de la vergüenza, la identificación del ego, el puedo, no puedo. Yo siempre he dicho que todos tenemos un círculo muy cercano, tus hijos, la familia, que son los ponchasueños. Desgraciadamente así es. Cierto. Así les llamo, son los ponchasueños, sí. ¿no? Sí, en muchos casos así es, claro. En todos los casos. Yo no he conocido uno que no me digan, me dijeron que no puedo, me dijeron que mejor me dedique a otra cosa. Por envidia o por egoísmo, mejor el marido le dice, oye, no, mejor déjalo, esto no vas a hacer, no lo vas a poder hacer. ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a ir por eso al coño? Los papás, oye, no, entonces viene el tema de la lana, ¿no? Entonces se hace un círculo muy vicioso en que pues el papá te prestó lana y lo aceptaste como socio cuando tiene que haber sido un donativo, ¿no? Claro. Otras cosas que yo hablo en el libro, ahorita platicamos del tema de los socios. Entonces, los ponchasueños normalmente hacen mucho que la vergüenza sobresalga. No tienes la vergüenza suficiente para decirle, ¿saben qué? Ahí está la agujita para cada uno de ustedes. Claro. Y te vas al segundo círculo, que son los curadores de sueños, que es los amigos cercanos, el que te opina, el que te dice, oye, puedo aprender de ti. O sea, esos que son cercanos, que no les importa si te va bien o te va mal, son los que debes de rodearte. Y normalmente la gente se rodea. Entonces, el tema de la vergüenza es un capítulo muy fuerte porque hacemos que la gente entienda que el negocio no es que no funcione por el negocio, sino funciona porque no tienes vergüenza, porque tu vergüenza no te permite hacerlo. Entonces nos vamos a la raíz mucho más que el proceso de un negocio. Claro. Si funcionó o no funcionó, si las paletas eran buenas o el negocio, o el dinero, me faltó la ubicación. No. Aquí hay un tema abajo de estructura, porque yo siempre he dicho que para que puedas tener tú una estructura de negocio, tienes que estar tú bien en tu estructura. O sea, tu interno hace que el externo funcione. Y a veces tu interno está hecho mierda, ¿no? Claro. Y cuando está hecho mierda le echas la culpa a todo el mundo, juegas el proceso de la víctima. Sí. Pero la realidad es que tu vergüenza o te ganó o te frenó, ¿no? Entonces, ese es el capítulo más cabrón de todo. ¿Qué punto tan interesante? Muy fuerte. Y yo se los invito, está el libro en Amazon. Y vale la pena porque no solamente... Y me lo han comentado, no lo hice con la intención que fuera para nivel personal, pero mucha gente me ha dicho, Luis, es que esto no es del negocio, esto me está pasando a mí, con mi pareja me está pasando a mí, con esto. O sea, la vergüenza, el manejo de la vergüenza es un tema muy fuerte, porque no nos gusta hablar de la vergüenza. Y que va de la mano con las creencias, Luis. Totalmente. O sea, algo que, por ejemplo, yo digo en la conferencia es precisamente que cuando yo arranqué este proyecto, pensando lo del ser speaker profesional, me fui a Madrid porque nacía mi nieta y te lo comparto rápidamente porque me impactó lo que estás diciendo. Yo estaba con todo este rollo, que si no las redes, que si sí, que si hago el podcast, que si no, y de repente me encuentro en un camión, ¿no? Un anuncio de una obra de teatro, de una película que decía, mamá, no en redes, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, no, claro, estos niños me van a matar, o sea, mis hijos van a decir, mamá, tú estás loca. Gracias a Dios, en mi caso, el tema de mis hijos fue una bendición porque fue muy a favor. Uh-huh. Pero efectivamente te encuentras con gente que te dice, ¿no te da miedo que te equivoques? ¿No te da miedo hablar algo que sea incorrecto? Y empiezan como ponchasueños. Sí, pero sobre todo que cuando, no importa que tengas un ponchasueños si tu vergüenza la tienes bien controlada. A mí no me importa que alguien venga y me diga, Luis, a mí me pasó, a mí me decía Luis, regrésate a la hotelería. Dije, no. No, claro. Y puedes caer en el tema de la necedad, ¿sí? Puedes caer en el tema de la inconsciencia, ¿sí? Pero al final estás respetando tus sueños, ¿no? ¿Qué es eso? La intuición. La intuición. Entonces, por eso te decía que tiene que haber un grado de intuición muy grande. Y hay un grado de irresponsabilidad, y hay un grado de inconsciencia, sí. Por eso es la inconsciencia, la irresponsabilidad, la intuición, ¿no? Las CIS. Que hay que trabajarlas. Entonces, el capítulo creo que más fuerte. Los demás capítulos, como es un libro hecho para todos los perfiles, hice escenarios, ¿no? En donde te meto en una cafetería, te meto en un evento, entonces comienzo a platicar con gente de nuestra edad porque quiere ser emprendedor, porque yo era un emprendedor maduro, ¿no? O sea, va dirigido para todos nosotros. Para todos ellos están hablando. Después tengo otro escenario que hablo precisamente de chavos que están montando cámaras y todo lo demás, así como los chavos de acá. Claro. Y entonces me ven y me dicen, ¿usted qué hace? Y entonces comienzo a hablarles de lo que es ser emprendedor a esa edad. Entonces tengo como escenarios, después ya abro mucho más el tema.
Pero vale la pena, vale la pena. Pero fíjate cómo esta marca, desde que lo platicas, transmites la emoción y la energía con la que lo estás haciendo. Pero hay dos cosas más que has hecho en tu vida que me gustaría que nos platicaras de ellas, Luis. Una es cómo formar líderes. Es complicadísimo. Fíjate que este concepto de liderazgo es un concepto como muy manipulado ya. Sí. Yo he peleado muchísimo que no se hable de liderazgo, ¿no? Que se hable de un concepto de transformador más bien que como de liderazgo. Porque la palabra liderazgo es como la palabra coach. Sí. Todos son coaches y todos son líderes, ¿no? Claro. Y la realidad es que todos somos líderes en algo. O sea, todos hacemos... Una cosa es que sea líder bajo el concepto de que soy el mejor, y otra cosa es el liderazgo, que me toca manejar equipos o me toca liderar un proyecto, que es diferente. En el tema del liderazgo, de ser líder como persona, es muy difícil, porque ¿eres líder de qué? Claro. Entonces, yo creo que son palabras que tenemos que comenzar a borrar del concepto, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, todas estas generaciones nuevas, los millennials, ¿entienden? Pregúntale qué es una pensión. Y la gente sigue vendiendo pensiones y no se da cuenta que no tienen el liderazgo ya en el mercado. Entonces, quita la palabra pensión, invéntate otra palabra, ¿no? Después, en el tema de liderazgo, y es algo que ayer lo comentaba yo precisamente, es ¿qué pasa con toda la gente que no quiere ser líder? Que no quiere ser líder, claro. Punto. Que no le interesa ser líder. Yo pongo el ejemplo del gerente malhumorado de un restaurante porque era feliz siendo capitán. Entonces, hoy sabes que porque tienes mucho más tiempo, porque ya conoces a la empresa, tú te vas de gerente, ¿no? Claro. Y si no, pues a la calle, no, pues yo necesito la lana. Sí. Entonces haces de un extraordinario capitán un pésimo gerente. Sí. Todo por un liderazgo, ¿no? Entonces, yo creo que los modelos de liderazgo, más ahora que están cambiando por el tema de home office y por el tema de la pandemia, ha sido un tema mucho más de mentoring. O sea, el tema de liderazgo, hoy si no te dedicas a escuchar, a entender, a hacer esta parte interna con tu gente, no vas a poder liderar. Y un poco lo que yo hago en mis conferencias y lo hago yo con mi gente, es que tenemos espacios abiertos, rompemos cada 3 horas el trabajo y salimos y tienen 5 minutos. Entonces yo me entero de cómo viven, bueno, a qué colegio van sus hijos. O sea, esta parte personal de cobijo es el nuevo liderazgo. Ese es el diferenciador que estás dando. El nuevo liderazgo hoy es aquel que conozca muy bien a su gente en la parte más personal para hacerlo sentir parte de la marca. Porque la realidad es que hoy un liderazgo de oficinas es muy complicado porque no van todos los días. Claro. No, van 3 días. Además, el 80% de la gente está haciendo una actividad adicional de la que ella hacía. Es una realidad. Si un día haciendo paellas me va mejor que trabajando, ya no me importa que me corras. Claro. ¿No? Claro. Pero eso hace 4 años no pasaba. Yo dependía de mi trabajo y había una obediencia. Entonces, hoy el liderazgo por imposición, porque soy el jefe, porque así me toque, porque lo mando yo. Después había un libro. Claro, había un libro porque lo mando yo. Porque yo lo mando. Claro. Era un libro precioso que yo lo leí antes de tener hijos. Sí, claro. Y que tenía razón, ¿eh? Sí, porque era otra metodología, era otra forma. Y creo que en algunas cosas sigue teniendo algo. Ya casi nada. Ya casi nada. Ya casi nada. La verdad nos cuesta mucho trabajo porque hoy escuchamos más a los hijos que antes. Claro, bendito sea Dios. Y cuando escuchas a los hijos tienes el derecho de réplica. Sí. Y ya no te lo dan. Sí. No, o sea, la verdad, así son los hijos. Sí. Entonces yo creo que el liderazgo hoy, aquel que quiera ser un líder tiene que entender que es un mentor. Y si quieres ser el líder por imposición, tienes la fecha de caducidad puesta. Si quieres ser un líder porque yo soy el que más sé, ¿no? Tienes la fecha puesta. El líder va a ser aquel que yo reconozca que me estás enseñando, que me estás cuidando, que me estás procurando, que sabes que me puedo ir en cualquier momento, pero vas a hacer todo para que no me vaya, porque me das estos extras como el sueldo emocional. Claro. ¿No? El apapacho, el que tienes, el cómo te fue. Oye, fue el cumpleaños de tu hijo, pues el lunes vas y le preguntas, oye, ¿qué tal? ¿No? O sea, ese es el nuevo liderazgo, mucho más emocional, mucho más intuitivo, y si no, no va a funcionar. No va a funcionar porque la gente tiene la opción de irse mañana a donde sea, porque ya aprendieron que sobrevivieron al COVID y que pueden seguir trabajando, ¿no? Sí, y además te voy a decir algo, o sea, la siguiente parte que me gustaría que nos compartas tiene mucho que ver con esto, porque
con una empresa tan fuerte que entiendo esta problemática que viviste con todo lo del COVID. Sí. Pero tú hoy sigues detectando talento, porque algo que me encanta que lo dices es, yo lo que hago en mi empresa es detectar y compartir palabra inteligente. Sí. ¿Cómo haces para seguir tú detectando talentos? Digo, me queda claro que tu empresa ya tiene talentos impresionantes, que ya hoy por hoy ya están por arriba de todo. Sí. Pero me quiero imaginar que tú hoy sigues en una detección de talentos constante. Sí. ¿Cómo lo haces? Fíjate que la realidad es que todo el mundo quiere ser speaker. Todo mundo quiere ser speaker. Todo el mundo. Yo voy a una reunión, a mí me gusta dar una plática. Yo di una plática al colegio de mis hijos. O sea, todo el mundo, porque su mente es una conferencia, 100,000 pesos, con una cada 3 meses, ya la hice. Me lo han dicho. Ay, no, bueno, pues oye, ¿me puedes vender una cada 3 meses? Ok, claro. ¿Y cuánto quieres cobrar? 100. ¿Y cuántas has dado? Ninguna. ¡Ay, no! Entonces hacen números, no, bueno, sí que es cañón. Un proceso. Ahora sí que pues está cabrón. Está cabrón, te digo, ¿sabes qué? Está cabrón. Entonces, es una opción de rompas en caso de emergencia de muchísimos ejecutivos, de dar conferencias por tener un sustento y tener un doble ingreso por algún lado. Claro. Cosa que a nosotros no nos permite, ni me interesa ese tipo de personajes, ¿no? Ok, Porque claro. quieren compartir su talento por opción. ¿no? Claro. ¿No? Eso es, pues tengo una opción de ganar dinero, ¿no? Claro. Y el fondo no es transformar, ¿no? O sea, esta gente no quiere trascender. O sea, no quiere trascender y no quiere transformar a la gente, entonces no va conmigo, ¿no? Claro. Lo que es cierto es que sí recibimos alrededor de unas 4 a 6 solicitudes por semana. Wow. De gente que quiere ser parte de la plataforma. Hacemos mucho filtro, pedimos mucha información. Tienes que haber dado ya por lo menos, es como los pilotos, o sea, tienes que tener horas de vuelo. Entonces, y si no, te damos cómo hacer horas de vuelo, ¿no? Claro. Entonces, si realmente traes una historia importante, porque después me ha pasado que hay gente que me dice, no, es que yo hablo de laiga a tener... O sea, espérame, o sea, hay que prepararse, o sea, para subir al escenario hay que tener muchas tablas, hay que tener mucha práctica, hay que tener muchas horas de teatro, hay que tener muchas horas de todo aparte del que es el storytelling, que es la presentación. Eso. O sea, no es fácil, o sea, ¿no? Hay muchas certificaciones de speakers, para mí ninguna vale, porque la experiencia es lo que te certifica. Sin duda. Sin duda. Pero la gente cree que tomando una certificación de estos cursos de oratoria y todo lo demás, mira, te pueden dar elementos, te pueden dar herramientas, pero de eso a que con eso ya puedo ser speaker, no. Entonces sí, hacemos un reclutamiento y lo otro es que nuestros clientes nos piden personajes. Okay. O sea, yo tengo en la página casi 500, 480, una cosa así, de speakers. Okay. Y aún así hay empresas que me dicen, ¿tienes a fulano de tal? Y dije, le atinaste al que no tengo. O sea, no puede ser. Entonces es gente que tengo que buscar y poner. Entonces esa gente ya, si hay un interés por una empresa es que ya lo supo, ya lo vio, ya lo encontró. Y normalmente es gente extranjera, ¿no? Entonces me dice, oye Luis, quiero a fulano de tal. Bueno, a fulano de tal, ¿no? Y lo buscamos porque nuestro negocio, nuestro Q del negocio es encontrar gente. Sí, claro. Yo soy un buscador de humanos. Talentoso, claro, porque además tienes la sensibilidad para hacerlo. Mi chamba principal es buscador de humanos. Sí, yo tengo que encontrar el que me digas en 48 horas. Así sea, debajo de las piedras. Sí, sí. Y tengo casos como el de Malala, por ejemplo, cuando me la pidieron. Yo dije, este es de la India. Sí, claro. Y a buscarla en la India con nuestros contactos, nosotros tenemos una red de agencias contactadas, y no la tenían, y no la tenían, y no la tenían. Y resulta que estaba estudiando en high school en Londres. Y entonces me dice alguien que trabaja con una agencia, me dijo, no, hombre, está aquí en Londres, ahorita yo te la consigo. ¡Wow! ¿No? Entonces, pero ese es mi chamba, somos buscadores de humanos, ¿no? Y robots, porque ahora ya también tenemos a Sofía, la robot, también que da conferencias. Eso está impresionante, ¿no? Sí, viene una tendencia muy fuerte. Vamos a tener que vender conferencias presenciales en lugar de origen, replicada en tiempo real en diferentes sitios, con hologramas 100% sí, naturales, ¿no? Sin duda, entonces claro. va a cambiar muchísimo el formato, pero bueno. Pero a ver, dime, tú recibes 4 solicitudes diarias. Sí. Haces un filtro, ¿no? Filtro, sí. ¿Y cuál es el que dices, a ver, espérate, espérate, a ver, vamos a analizarlo más? Mira, hay por dos lados. Uno, por la parte académica, ¿no? Okay. Que de repente nos llega gente de Yale, gente muy preparada, mexicanos que estuvieron en el extranjero y regresan, y ahora quieren buscar esa parte, entonces esa gente sí me interesa. Okay. Y la otra, la historia de vida, ¿no? Okay. O sea, hay muchas historias de vida muy buenas,
filtramos mucho los temas, ¿no? Me llegan mucha gente con cáncer, ¿no? Entonces tengo que ver para que no, claro, no te meta claro. yo en cáncer de mama con 25 Sí. personas más que Sí, tengo. Entonces, bueno. sí. Pero hay gente doctores, por ejemplo, que ahora están haciendo para hablar de ese tema. O sea, hay ciertas especializaciones que sí tengo que encontrar yo qué es lo que me piden. Porque el otro es, yo no me puedo comprometer contigo a venderte de algo que sé que nunca me lo han pedido. Sí, claro. Para tenerte la foto en la página, sí te la pongo. Sí, no pasa nada. pero, sí, claro, pero no. Pero no quiero que me digas es que Luis no me ha vendido. Sí, claro. ¿No? Ni al Entonces, caso. yo prefiero tener gente que sé que la gente me puede pedir los temas. Claro. Y que yo puedo hacer de alguna forma opción para presentárselos, ¿no? Porque la realidad es que hay un tema ahí muy fuerte de una cosa es dar conferencias porque me gusta hablar y otra cosa es cobrar por eso. Cuando ya cobras y te paga un cliente, tú lo sabes, tú das conferencias. Cuando te pagan, hay un compromiso en escena que te cambia totalmente, ¿no? Claro. Entonces, donde tienes que saber manejar, o sea, el escenario, las luces, o sea, no es lo mismo que me sube porque no cobré algo lo que yo quiera. Sí, claro. Y aparte te lo agradece porque fuiste pro bono a empezar a pro bono. ¿No? Es pro bono. Claro, claro. ¿No? La gente que empieza a dar conferencias le digo, tienes que hacer 10 pro bonos antes de venir, que son las horas de piloto que hacen todos los pilotos. Sí, claro. ¿no? Claro. Y les digo, váyanse a las cárceles, váyanse a despachos contables, váyanse a despachos financieros, váyanse a colegios, a kinder, con los papás. Sí. O sea, porque son públicos rudos. Sí, ¿no? claro. Entonces te vas puliendo. Claro. Y después ya vemos. Y el otro filtro es el tema económico, ¿no? O sea, hay gente que me dice, Luis, es que yo lo más que he cobrado por una conferencia son 5,000 pesos. Le dije, no, aquí no funciona este tema. Y no porque seas arrogante, simplemente que yo tengo gastos de agencia. O sea, no, a mí me cuesta lo mismo vender a alguien de 1 millón de pesos que vender a alguien de 5,000, porque es el cliente el que lo decide, no yo. Claro. Entonces sí traemos un estándar mucho más arriba, ¿no? Pero fíjate, yo me voy con una cosa muy importante de ti, Luis, y que creo y siempre he pensado en esto, pero hoy lo confirmo una vez más contigo, es cómo la gente que verdaderamente es chambeadora, responsable, talentosa, aunque vengan caídas muy importantes, te vuelves a levantar como un transformer, y esto es increíble. Y bueno, siempre le digo a toda mi audiencia que cuando tenemos una vela en nuestro camino, hay una luz en nuestro camino, que haya una intención, ¿no? Esto es lo que nos hace voltearnos a ver a nosotros mismos. Y tú hablaste hoy de cómo tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos, aprender a escuchar desde adentro, no hacia afuera. Yo creo que ya ese tema... Si no estás bien adentro, no vas a estar bien afuera. Exacto. Exacto. Y hay que acercarse a los terapeutas, hay que acercarse a romper la vergüenza de decir, oye, necesito ayuda. Claro. Porque van a ver cómo les cambia la vida cuando tienes una ayuda y decir, sí se lo debo a él. O sea, esa es la vergüenza que tienes que romper. Eso iba a decir. Decir, oye, gracias a que estuve con ella o con él, hoy soy otra persona que adelanté mucho el camino. O quién hubiera sido yo si no hubiera estado, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar de adentro. Hay que estar conscientes, hay que necesitar ayuda, hay que ser de mucha vergüenza en el sentido de decir, sí necesito, sí lo pido. Aceptación. Y vas a ver cómo cambia la vida. ¿Qué le podrías decir a toda nuestra audiencia, Luis, para cerrar esta padrísima entrevista? Mira, yo creo que lo más importante que yo te puedo comentar es algo que yo vivo todos los días, es el poder decir no a las cosas que tienes que decir que no. Eso es bien importante. Tenemos miedo a decir que no, no sabemos decir que no. Y a veces nos metemos en cada cosa por no saber decir que no. Desde el punto de vista negocios, desde el punto de vista parejas, desde el punto de vista hijos, no sabemos decir que no. Entonces, cuando aprendes a decir no, cuando tienes que decirlo, la vida se vuelve mucho más fácil. Entonces, aprendan a decir no, pero porque cuando dices que no es que estás consciente de lo que estás diciendo. ¿No? Es muy fácil decir no, o sea, decir sí a todo, porque no estás consciente de lo que estás diciendo. Pero para decir un no, es que estás dejando una oportunidad de algo, de lo que sea. O de pelearte o de hacer un negocio. Pero para decir un no necesitas estudiarlo, necesitas... No es una palabra de boca pronto, ¿no? Claro. Por eso todo el mundo decimos que sí a todo y pues vemos qué hacemos, ¿no? Sí. Entonces sí hay que aprender a decir que no. Y muchas veces no sabemos decir que no. Es una gran respuesta cuando ya estás trabajando contigo. Sí. Entonces yo creo que esto que estás diciendo es muy interesante. La marca de Postá Cabrón está divina. De hecho, me tengo que ir de aquí con una gorra para ponérmela en todas las ocasiones donde pueda decir Postá Cabrón. Sí, espero que esta sea la primera de muchas, Ojalá, muchas. Agradecidos a toda la gente que nos permite escucharme.
espero haberles ampliado la duda. Exacto, exacto. Para Yo creo que puedan ampliar la duda. o sea, parte de lo importante de los podcasts es ampliar la duda a la gente, ¿no? Claro. Para que investigue, para que se meta, para que busque otros podcasts, para que ampliarles la duda, ¿no? Y otra última frase, nada más para terminar, acuérdense que más vale estar solo que bien acompañado. Más vale estar solo que bien acompañado. Es una frase que Uy, lo wow. tienen que pensar muy fuerte, sobre todo en el tema de sociedades, ¿no? En el tema de socios, en el tema de parejas, más vale solo que bien acompañado, ¿no? Entonces es un tema más de entender cómo el emprendimiento puede fallar a veces, cómo el negocio puede fallar, qué es lo que me está fallando, porque al final por miedo recurrí a un tercero, ¿no? Entonces eso es lo que está cabrón. Más vale estar solo que bien acompañado. Y va muy hilado con saber decir que no, porque cuando te va muy bien se acerca gente. Sí, claro. Y tú dices, bueno, sí, venga, si yo les ayudo, tal, ¿no? Cuando te va mal, se acerca alguien y dices, sí. Pero todo siempre sí. Es, no, estoy mal yo lo voy a sacar. No, necesito socios, me va muy bien. Pero empiezan los compromisos. Por eso hay que saber no, porque más va a estar solo que bien acompañado. Muy buena frase, Luis. Muy bien. Pues muy buena frase para cerrar. Gracias. Y efectivamente, ni ahora cómo se le hace, nos abrieron más puertas para poder seguir viendo. Y ahora cómo se le hace en diferentes mundos. Y bueno, pues muchas gracias, Luis. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y que vinieron hasta acá. No, encantados, Ojalá les sirva a encantados de todos la un vida. poco la plática. Y ojalá que cuando vayas tú también a Querétaro podamos seguir platicando. Sí, seguro que sí. Sigamos sí, haciendo seguro. Ahí que nos muchas sigan más. en Está Cabrón el podcast, en YouTube, en Spotify y en la página de Speakers México. Ahí te podemos Sí, seguir todos. y en lo personal mi página luisvals.mx. Muy sencillo. Buenísimo. Ahí nos pueden ver todo lo que hacemos. Buenísimo, pues no dejemos de seguir a esta personalidad que tenemos aquí enfrente, no dejemos de aprender de él y de toda la gente que nos falta por ver en ¿y ahora cómo se le hace? Te mando un fuerte abrazo y que tengas una extraordinaria semana.